Estimados hermanos y amigos, es un gozo saludarles nuevamente y en esta ocasión en MM33 tenemos la preciosa visita de nuestro hermano Rodolfo Sáenz. Nuestro hermano Rodolfo ha sido pastor por muchos años en Costa Rica y también ha sido el superintendente nacional en años pasados. Y qué privilegio que esté con nosotros, estimado hermano Rodolfo, en esta ocasión. Adelante, un saludo. Muchas gracias, hermano Maxi. De veras es un privilegio poder compartir por este medio y con usted eh, tantas cosas lindas que Dios está haciendo. Bueno, ha hecho y sigue haciendo por medio de su Espíritu Santo. En hora oportuna nace esta visión tan linda que posiblemente vamos a comentar, que es MM33, Movimiento y Misión. Muy importante, así que es un privilegio compartir, mi hermano Max. Qué hermoso, gracias hermano. Y en el segmento anterior habíamos estado conversando acerca de los orígenes de la iglesia en Costa Rica, los primeros misioneros, por ejemplo, el hermano Guillermo Perol, y luego también el desarrollo de una iglesia nacional. Mencionábamos del hermano Augusto Quesada, que fue el primer pastor de las Asambleas de Dios en Costa Rica, también del hermano Ramón Rojas, que fue un plantador de iglesias en diferentes partes del territorio costarricense, y también del hermano Marco Murillo, que fue el primer superintendente costarricense en la obra en Costa Rica. Entonces, hermano Rodolfo, si nos pudiera ilustrar en realidad, a partir de la obra, cuando ya comienza a tener esos fundamentos fuertes, después de los años 60, más bien del año 57, 58, con hermano Marcos Murillo. ¿Cómo es el desarrollo de la iglesia en Costa Rica? ¿Cómo comienza a crecer y cuántas iglesias tenían en esa época, la década de los 50, y cómo está la situación ahora en el país? Sí, el desarrollo de la iglesia fue más en el campo. La primera iglesia se establece en San José, en la capital, la segunda en una provincia cercana, en Alajuela, y la tercera en Pérez Celedón, en la provincia de San José, pero en una zona alejada, 130 kilómetros de la capital. Eh, la iglesia comienza a desarrollarse casi simultáneamente en tres diferentes áreas del país: la zona sur, la zona atlántica y la zona norte del país. En la zona sur, en las iglesias que van naciendo a partir de la iglesia de Pérez Celedón, nacen obreros con un fuego tremendo de Dios y el sistema era muy sencillo, era ir a abrir campos blancos, y un campo blanco se abría en la iglesia, perdón, en la casa que permitía a alguien que se hiciera un pequeño culto. Ahí nacía el campo blanco. Y ahí en los obreros nuevos compartían el testimonio en forma muy sencilla, pero con un fuego tremendo, el Espíritu Santo. Una de las cosas que caracterizaban en ese momento el mover de la iglesia era milagros, orar por enfermos y ver milagros sucediendo, cosas extraordinarias. Eso hacía que el evangelio fuera una noticia que todo el mundo quería verificar, quería ver. Entonces ahí nace la iglesia después de Pérez Celedón, Zapotal, después un lugar se llama Volcán, después más allá, Platanares, y después Bolas de Buenos Aires, y la iglesia va hasta un puerto, se llama Golfito, y Puerto Cortés, y Corredores, y después la zona alta del país. El evangelio corría y corría. Hay historias lindas de cómo los obreros estaban tan animados y tan enfocados. Pero por otro lado, eh, el evangelio estaba corriendo por la zona atlántica. El hermano Ramón Rojas, que yo les comentaba en el programa anterior, iba
hacia la zona atlántica, un lugar donde habita bastante gente de color, ¿verdad? Gente negra en nuestro país, gente muy linda, muy especial. Y don Ramón sentía mucha atracción por esa región del país. Y ahí habría iglesias por todas partes, hasta entre los grupos indígenas, y Dios lo usaba para levantar obreros que luego iban pastoreando esos pequeños grupos, ¿verdad? Algo interesante es que, así como el instituto nace en el año 40, en el año 52, también nace la primera parte organizativa de las asambleas de Dios en Costa Rica. Entonces se establecen, creo que fueron 7 acuerdos básicos para organizar la iglesia nacional. Y se establece el primer presbiterio ejecutivo. Entonces, a la vez ya teníamos el reglamento local, que por cierto, hermano Max, realmente lo que hizo Costa Rica fue traer una copia del reglamento local del Salvador, ¿verdad? Y el reglamento local del Salvador fue el fundamento doctrinal que tuvimos aquí los primeros años, realmente las primeras décadas, hasta que hubieron algunas reformas y adecuaciones y cosas, pero esas fueron las bases para la doctrina, ¿verdad? Bueno, por otro lado, estaba ya yendo el evangelio hacia la parte sur del país. También se establece la obra en un lugar que se llama Guayabo, en Guanacaste, y luego un poco más allá, y la obra sigue corriendo. Así es como crecía la obra en esas primeras décadas. Llega a los años 70 al final, cuando en la segunda parte de la década de los 70 viene a Costa Rica un misionero eh, que Dios usaba mucho en campañas. Eh, y entonces este hombre establecía campañas en lugares estratégicos, y buscaba obreros nuevos y él los formaba. Y fue muy interesante porque en la segunda campaña que él establece aquí en el país es en Moravia, donde nace la primera iglesia, la gran campaña, con el hermano Ricardo. A ver, no recuerdo en este momento el apellido. Jeffrey. Jeffrey, Ricardo Jeffrey, justamente, sí. Y entonces nace esa iglesia que hoy es Oasis de Esperanza, con el pastor Raúl Vargas, una iglesia que nace en una esquina de una calle, en un lugar pequeño relativamente, pero hoy llega a ser la iglesia más grande de este país, más numerosa, y ha construido unas edificaciones muy amplias y adecuadas, pero sobre todo ha alcanzado miles y miles de almas para Cristo Jesús. Pero simultáneamente, no simultáneamente, pero más bien consecutivamente, él hacía otras campañas. La última campaña que hizo en Costa Rica es la que pastorea hoy el hermano Ricardo Castillo, nuestro presidente nacional de la FRAMAT, de Costa Rica, y también presidente de la FRAMAT. Entonces, Dios usó al hermano Ricardo Jeffrey aquí en Costa Rica para darnos una visión más hacia las áreas urbanas, y una estrategia. Entonces la obra agarró fuerza también aquí en el gran área metropolitana. Ha crecido y crecido. Bueno, llegamos a donde estamos hoy, con planes muy, yo diría, planes muy fuertes para lo que viene, porque sentimos que hay un mover del Espíritu Santo tremendo que está llevándonos hacia algo mayor. Qué hermoso, verás. Más o menos como cuántas iglesias tenemos en Costa Rica en estos días, más o menos. En Costa Rica tenemos ahora más de 700 iglesias, y hay unas 300 y tantas que están en proceso, llámesele misiones,
o Campos Blancos, pero están en proceso y están creciendo. Sí, ahí estamos. Qué hermoso, entre 700, bueno, 700 más 300, ¿no? Qué, qué hermoso. Lo precioso de todo eso, esto es de que hombres y mujeres son transformados, las nuevas generaciones tienen un mensaje de esperanza y va a haber familias temerosas de Dios que van a seguir proclamando, ¿verdad? El Sí. precioso mensaje. Qué hermoso, de veras. Cuéntenos, hermano Rodolfo, acerca de su experiencia como superintendente en algún momento. ¿En qué años, más o menos? Yo desde el año 80 81 servía en el país como el director nacional de la juventud. Viajaba mucho por el país por el tema de los jóvenes y la mayor parte de mis viajes eran con el superintendente, con don Marcos Murillo en ese tiempo. Sí. Y hoy, con los años, me doy cuenta que él fue muy hábil para disipularme. Él me disipuló. Yo en ese tiempo no era consciente de eso, pero hoy me doy cuenta cómo él fue tan hábil para disipularme en los viajes, donde quiera que estábamos, él siempre estaba aconsejando, siempre estaba mostrando cómo hacer una cosa y otra, lo hacía como un modelo. Lo cierto es que en esa relación con él, creo que el Espíritu de Dios estaba, el Señor estaba desarrollándome. En el año 1985, yo fui el vicesuperintendente, este, trabajando al lado de él. Y en el año 1986, él deja el cargo de la superintendencia. Había servido por 23 años. Y en esa asamblea nacional fui elegido como superintendente y serví en la superintendencia por 10 años seguidos hasta el año 96, año 86 al 96. Fueron 10 años muy intensos de servicio en la obra nacional. Eh, habíamos, creo que logré ayudar en el crecimiento porque ya había toda una fuerza tremenda que fue una base que Dios usó para que la obra creciera más. Y en esos 10 años tuvimos un crecimiento muy interesante. Llevamos la obra de donde estaba en ese tiempo, como unas 90 iglesias, a tener 170 iglesias organizadas y muchos campos abiertos, porque teníamos un plan para desarrollar cada iglesia, una iglesia, cada pastor, un pastor. Y eso entonces agarró fuerza y fue desarrollándose y desarrollándose más y más para llevarnos hasta el punto donde estamos hoy. Pero ciertamente fueron tiempos muy lindos, muy intensos. El trabajo en la Superintendencia Nacional es un trabajo que es de mucha exigencia, pero también muy satisfactorio por ver cómo el Espíritu Santo desarrolla la obra. Yo me ausenté del presbiterio ejecutivo después de salir por tamaño tiempo, porque me dediqué mucho a desarrollar en Costa Rica las escuelas cristianas de piedad, lo que llaman en El Salvador los liceos cristianos. Aquí le llamamos las escuelas cristianas. Y me dediqué mucho a esa área después de la superintendencia, pero luego regresé para participar otra vez. Aún sigo conectado con las escuelas cristianas, el programa de la Fundación Piedad en Costa Rica, pero también participo al lado del hermano Ricardo Castillo, nuestro superintendente, en el Presbiterio Nacional. Entonces puede uno ir viendo paso a paso cómo el Espíritu de Dios se va moviendo poderosamente. Qué hermoso.
en el tema de lo que usted mencionaba, hermano Rodolfo, de hermano Marcos, don Marco Murillo, tuvo ese cuidado de discipularlo, ¿no? Y qué hermoso de veras, porque es un modelo bíblico. Y yo creo que tenemos que seguir haciendo eso, ¿no? Y bueno, estimados hermanos y amigos, si usted está por ahí y tiene una posición de liderazgo, siempre queremos animar a que pueda discipular a los que vienen detrás, ¿verdad? Porque tenemos que seguir dando esa herencia a los que vienen detrás de nosotros, ¿verdad? Eh, entonces, esos 10 años de 1986 al 96, también creo que en toda América Latina hubo esfuerzos evangelísticos, ¿no? De alcance mundial. Yo creo que de alcance del continente. Ah, creo que antes del 86 también había habido esfuerzos de evangelismo a fondo, ¿no es cierto? Así es. Y tuvo ocasión de participar en esto, hermano. Sí, claro, Evangelismo a Fondo fue un programa que estuvo muy activo en los años 60. Toda la década de los 60 fue un programa muy activo. También un poco en los años 70, en el tiempo que yo estaba liderando la juventud, había un programa que desarrollaba a nivel de América Latina el pastor Jerónimo Pérez, y eran inundaciones. Se llamaba eso, era inundar un país con todo el movimiento de la iglesia en el país, y con evangelistas de los otros países venían a un país, inundaba el país completamente, y eso dio inicio a muchas iglesias en los diferentes países. Costa Rica tiene muchas iglesias que nacieron con esas inundaciones del evangelio en el país. En ese tiempo, en el año eh, 84, 84, desarrollamos en Costa Rica un proyecto que le llamaba en el año 80 y, sí, 84. El proyecto se llamaba, en el año 85, se llamaba Proyecto 85. Y precisamente consistía en que en el año 85 íbamos a iniciar 85 iglesias. Entonces elegíamos las iglesias más fuertes para animar al pastor y a la iglesia, y apoyarlos a comenzar una iglesia nueva. Interesantemente, logramos la meta de que en ese año se fundaran 85 nuevas iglesias. Y eso iba de la mano con esa idea de evangelismo a fondo, que había como que la idea había perdido fuerza, pero estaban naciendo otras iniciativas. Y entonces se desarrollaban, y el Espíritu Santo se glorificaba tremendamente, y se lograba establecer nuevas iglesias. Qué Sí. hermoso, de veras. Entonces, ahora ya pues estamos en los primer año 2022, casi al final, eh, y estamos en esta iniciativa de MM33, en la cual queremos que sí, el Señor obrará, estará obrando grandemente. Y gracias por estar envuelto en este proyecto también, hermano. ¿Cómo ve el movimiento de MM33? Mire, yo estoy seguro que esta idea nació en el corazón de Dios. Los líderes de la FRAMAT han concebido esta gran idea, y bueno, en Costa Rica es algo que está ya echando raíces profundas en el liderazgo nacional y en los líderes zonales y regionales.
en nuestra proyección de MM33, acá nuestro hermano pastor nacional, el hermano Ricardo Castillo, ha tomado la iniciativa y al principio había un poco de resistencia, pero ya se ha quitado un poco la resistencia porque la meta que estamos proyectando es que hay que establecer una presencia del evangelio por cada 1000 personas. Una iglesia por cada 1000 personas, pero una iglesia al estilo neotestamentario, libro de los Hechos, no al estilo moderno, porque últimamente cuando pensamos en establecer una iglesia, lo primero que se levanta es la enorme barrera de los costos de los terrenos, de los costos de la construcción, y ya eso debilita la visión en muchísima gente. Estamos hablando ahora de iniciar iglesias en las casas, en lugares, en las cocheras, debajo de un árbol, donde quiera, donde hay 2 o 3 en su nombre. Ahí está el Señor. Entonces, con esa visión, estamos ahora proyectándonos por todas partes. Los pastores están siendo animados constantemente. Tenemos una organización bastante, yo diría, sólida a estas alturas que estamos empezando, ¿verdad? Para llevar el evangelio, y la meta es una presencia del evangelio por cada 1000 personas. Entonces esto está rompiendo las barreras de que este territorio le corresponde a tal presbítero, este territorio le corresponde a tal pastor y no se me acerque mucho porque aquí no tiene que llegar. Todo eso se está yendo al suelo. El punto es por cada 1000 personas que haya una presencia del evangelio, una misión, un campo, un lugar de reunión, de oración, de compartir la palabra. Ahí estamos. Siento yo que esto va a ser una explosión incontenible porque sentimos que el Espíritu Santo está moviéndose en esto. Hay algo que ha sucedido, hermano Max, o que está sucediendo, que es muy importante, es digno de mencionarlo, y es que tenemos 2 años desde que empezó la pandemia, digamos, tenemos 2 años de estar reuniéndonos todos los días en la mañana. Se comienza orando. Bueno, hay unos hermanos que comienzan desde la 1 de la mañana por Zoom, en una plataforma que hemos establecido, y otros se conectan a las 4 de la mañana, otros a las 3 de la mañana. La mayoría se conectan de 5 a 7 de la mañana. Y el grupo crece de pastores y líderes, presbíteros, ejecutivos, cada día de lunes a viernes. Y los domingos nos reunimos solo el presbiterio general por Zoom, en la plataforma de Zoom, a orar. Y esto, mi hermano, ha sido algo tremendo. Ha traído un despertar tremendo de los pastores, y sentimos que el Espíritu Santo está moviéndose. Hay una pregunta que usted me hizo que dice, ¿cuáles son algunas de las dinámicas que usted cree que serían importantes considerar para un avivamiento en estos días? Y yo tengo aquí 4 cosas que son la clave. Lo primero es una predisposición del corazón de los siervos de Dios, una predisposición, una reapertura al Espíritu Santo. Lo segundo es humildad y quebrantamiento. Si se humillare mi pueblo, humillarnos delante de Dios y buscarle permanentemente. Y la tercera cosa es la reparación del altar de Dios. Hay que escudriñar el corazón y ver si hay grietas ahí o si hay algunas pequeñas zorras que han estado anidándose por ahí. Hay que reparar el altar de Dios, hay que examinar muy bien eso. Hay que dejar ciertas cosas que no nos han ayudado a caminar y aprender e incorporar en nuestra vida nuevas cosas que Dios quiere que hagamos. Y la otra cosa es dejar que la gracia de Dios se exprese a través de nuestras vidas.
definitivamente, mis hermanos, es la gracia de Dios la que tenemos nosotros hoy que divulgar. Me parece a mí que a través de los años a veces han habido pues hasta extremos y un poco de tal vez una mezcla de pensamiento de gracia con la ley. Sí es cierto que el Señor nos salvó, nos perdonó, pero también hay que guardarse. Y por ahí a veces ha habido un poco de mezcla que no ha ayudado a que el Evangelio del reino de Dios sea dado a conocer de una forma más clara. Creo que tenemos que tener más claridad de lo que significa esta ventana de salvación, que es la gracia de Dios sobre nosotros. Por supuesto, sin ir a los extremos que hoy vemos, ¿verdad? Pero sí es muy importante este aspecto también. Esas cuatro cosas, creo, me parece que son muy importantes para que el mover del Espíritu Santo no sea estorbado, ni sea ignorado, ni tenido en poco, ¿verdad? Sino que acatemos eso que el Espíritu Santo quiere hacer y quiere usarnos como sus siervos. En realidad somos sus siervos y no más que eso, para que el Señor sea glorificado y las gentes conozcan el Evangelio de salvación. Qué hermoso, verás, cuatro Sí, puntos importantísimos. Qué hermoso, verás, que podemos compartir todo esto. Y estimados hermanos y amigos, como mencionábamos antes, sí, animamos a cada uno a que sigamos buscando de la presencia del Señor, sigamos clamando al Señor por un mover de Él, que hombres y mujeres sean salvos en todas partes, que el Señor envíe a muchos de nosotros, a muchos jóvenes, adultos o de cualquier edad, a anunciar el mensaje de salvación. Estimado hermano Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Y antes de despedirnos, un saludo, por favor. sí, gracias, hermano Max. Ha sido un privilegio compartir este ratito con usted y con todas las personas que tendrán la oportunidad de poder escuchar esta conversación. Bueno, animar a todos mis consiervos en el mundo hispano a una apertura completa al Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guiará a toda verdad. Él es el poder de Dios, poder de Dios. Nosotros somos instrumentos que Él puede usar para más de lo que hemos visto hasta ahora. Creo que estamos en el tiempo final y en este tiempo final, esta lluvia tardía, este mover del Espíritu, el fuego del Espíritu, es el que va a poder coronar el movimiento de Dios en esta tierra. Y Dios quiere usarnos. Así que estemos muy atentos al Espíritu Santo de Dios y seamos sensibles. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el camino. Estamos aquí de paso, pero ahí nos veremos y si no, pues nos veremos en el cielo. Bendiciones. Muchas gracias nuevamente, hermano Rodolfo, y estimados hermanos y amigos. Un gozo enorme saludarles y esperamos que puedan estar con nosotros en un próximo segmento de MM33. Muchas bendiciones y hasta luego. Adiós. Amén.